Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar cómo resolver el cubo de Rubik utilizando el método Friedrich, que lo inventó Jessica Friedrich, como dice el nombre, y es un método que también se puede llamar CFOP, que viene de las iniciales de cada paso. La C de cross, que es el primer paso, la cruz blanca en la parte de abajo. El segundo paso, F de first two layers, las primeras dos capas, son estas dos. El tercer paso es OLL, que es orientar la última capa para que quede toda amarilla. Y el cuarto paso es permutar la última capa, que es permutar las aristas y las esquinas para acabar de resolver el cubo. Este es el método avanzado más popular, es el que utilizan la mayoría de speedcubers. Y también es fácil de aprender porque los primeros pasos también se construye capa por capa como en el método de principiantes. Lo único que hay que aprender muchos algoritmos. Pero existe una versión reducida, que es la que os voy a explicar yo, que se aprenden muchos menos algoritmos y también se pueden llegar a hacer muy buenos tiempos. Se puede llegar a hacer menos de 20 segundos, incluso menos de 10, con el método más sencillo. Los dos primeros pasos ya hemos dicho que son la cruz blanca y las dos primeras capas. Hace poco hice un tutorial de cómo mejorar la resolución de la cruz blanca, por lo tanto no voy a entrar en este paso. Y para las dos primeras capas, en el tutorial que hice de principiantes, ya expliqué también cómo hacerlo. Entonces, para no hacer este vídeo muy largo, voy a centrarme solo en los algoritmos de la última capa, que es lo que cambia respecto al método de principiantes. Y más adelante también voy a hacer un tutorial para este paso, First to Layers, un poco más avanzado. Vamos a ver directamente la resolución de la última capa y os dejaré los enlaces de la cruz blanca y del tutorial de principiantes para aprender a hacer estos pasos si aún no lo sabéis hacer. Aunque yo os recomiendo que para aprender este método o cualquier otro método avanzado, primero tenéis que dominar el método de principiantes y conocer bien el cubo. Antes de empezar con los algoritmos, voy a hacer más adelante también un tutorial de finger tricks, de trucos con los dedos, para mover cada capa. Y yo os recomiendo que ahora, si vais a utilizar estos algoritmos que os enseño yo, sujetéis el cubo como lo estoy haciendo yo y utilicéis mis movimientos, porque es la forma más rápida para ejecutar estos algoritmos, para no tener que girar el cubo, no tener que ir cambiando la mano de posición, etc. También es cierto que hay varios algoritmos para el mismo caso, es decir, hay un caso que tiene pues 3 o 4 algoritmos posibles. Algunos tienen menos movimientos, pero a lo mejor son movimientos más complicados y tenéis que buscar vosotros cuál es el algoritmo que os va mejor en un caso o en el otro. Yo os voy a explicar los que yo utilizo yo. En la descripción seguramente también os dejaré algún algoritmo alternativo por si queréis probarlo y algún enlace a una web donde podéis encontrar todos los algoritmos y todas sus variantes. Para este método obviamente ya sí que tenemos que saber notación. Si aún no la conocéis os dejaré también el link en la descripción y vamos a ver cada caso. El tercer paso es el OLL, que consiste en orientar la última capa, es decir, que todas las piezas sean amarillas. En el método completo existen 57 algoritmos para resolver este paso utilizando solo un algoritmo. Como son muchos, nosotros os voy a explicar el método reducido, que es, en lugar de un solo paso son 2 pasos, pero solo utilizaremos 10 algoritmos. El primer paso, como en el método de principiantes, es hacer la cruz amarilla. Primer caso, tenemos una línea amarilla en horizontal. Sujetamos el cubo cuando está en horizontal, nunca así, y aplicamos el siguiente algoritmo. F, R, U, R', U', F'. Segundo caso, la L. La L la sujetamos así, abajo y a la derecha, de esta forma, y aplicamos el mismo algoritmo que con la barra, pero con la F minúscula. Es decir, en lugar de solo una capa, giramos 2 capas. ¿Vale? F minúscula, R, U, R',
U', F minúscula prima. Y último caso, tener únicamente el centro, no tener ninguna de las aristas amarillas. En este caso aplicamos el algoritmo de la barra horizontal y seguidamente el de la L aquí abajo. Porque si aplicamos primero el de la barra horizontal, que es F, R, U, R', U', F', ya nos queda aquí la L. Por lo tanto, seguidamente aplicamos el algoritmo para resolver este caso, que es F minúscula, R, U, R', U', F minúscula prima. Una vez tenemos la cruz amarilla hecha, pueden darse 7 casos. Vamos a verlos uno a uno. Primer caso, tener la cruz amarilla y tener 2 pegatinas amarillas delante y 2 amarillas detrás. 2 delante, 2 detrás. En ese caso, el algoritmo es parecido al anterior: F, R, U, R', U', y esto lo aplicamos 2 veces más. R, U, R', U', y otra vez R, U, R', U', y F'. Ya tenemos toda la cara amarilla. El segundo caso es muy parecido. Hay 2 amarillos en la cruz hecha, 2 amarillos delante, pero los otros 2 no están detrás, están en los laterales. En ese caso hay que sujetar el cubo en esta posición, con los 2 amarillos mirando para la izquierda y uno delante y uno detrás. Esta posición. Y aplicamos el siguiente algoritmo: R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Este caso es muy conocido, se llama Sun, mucha gente lo llama pez también, porque tiene forma de pez, mirando hacia abajo a la izquierda. Y tenemos que sujetar el cubo así, con el pez mirando abajo y una pegatina blanca, amarilla, delante, mirando hacia nosotros. Es decir, así sería incorrecto porque aquí tendría que haber una amarilla. La forma correcta es esta. Entonces aplicamos el siguiente algoritmo: R, U, R', U, R, U2, R'. Para memorizar este caso es más o menos sencillo si nos fijamos en este bloque de 2 piezas de aquí. Lo que hace el algoritmo es subimos este bloque a la parte superior del cubo con R, U, R', ya tenemos el bloque aquí. Ahora lo movemos para la parte de atrás con otra U, y ahora desde donde está lo volvemos a insertar, subiendo otra vez R, U2, R'. Aquí tenemos otro caso, es el pez como veíamos antes, pero ahora no tengo el amarillo aquí. Vamos a girarlo, que el pez sigue mirando hacia abajo, pero ahora a la derecha, y la amarilla la tengo a la izquierda. Es el mismo algoritmo, pero a la inversa. Antes lo hemos hecho con la mano derecha, ahora lo hacemos con la mano izquierda. Este bloque lo sacamos de aquí, lo movemos para atrás y lo volvemos a insertar desde donde está. Vale, este caso yo lo llamo pirámide invertida, porque eso me recuerda a una pirámide, con un poco de imaginación. Y tenemos aquí las pegatinas amarillas en los laterales. En ese caso sujetamos el cubo así, con la pirámide mirando hacia la izquierda y un amarillo delante y el otro detrás. Y aplicamos el siguiente algoritmo: R minúscula, U, R', U', R minúscula prima, F, R, F'. En este caso tenemos otra vez la pirámide, pero los amarillos, en lugar de estar en los laterales, están en la parte frontal. Y sujetamos el cubo así, dejando estos amarillos en la parte frontal. Y aplicamos el siguiente algoritmo: R2, D, R', U2, R, D',
R', U2, R'. Este es el último caso, al que yo llamo infinito. Esto tiene como forma del símbolo de infinito, mirado así. Y hay que sujetar el cubo con una amarilla aquí, mirando en la parte frontal a la derecha. Y aplicamos el siguiente algoritmo. F', R minúscula, U, R', U', R minúscula prima, F, R. Bien, vamos ahora con el último paso. Ya tenemos orientada toda la última capa y el último paso es permutar las esquinas y las aristas para completar ya el cubo. Entonces, este caso en el método Friedrich completo tiene 21 algoritmos y en el método reducido, que es el que os explicaré yo, solo tiene 6. ¿Vale? También lo dividiremos en 2 pasos. Vamos a ver. El primer paso sería resolver las esquinas. Tenemos que buscar una pareja de esquinas que ya esté resuelta. Esta no lo está, esta tampoco, son diferentes, estas sí son iguales. Entonces la podemos mover a su capo correspondiente, la naranja, y aplicamos el siguiente algoritmo. Tenemos que dejar la pareja que esté resuelta, normalmente solo habrá una o ninguna, y la dejamos mirando hacia la izquierda. Aquí tenemos la pareja mirando hacia la izquierda. A eso se le llama headlights en inglés. Y aplicamos este algoritmo. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Ya tenemos todas las parejas resueltas, todas las esquinas. ¿Qué pasa si vemos un caso en que no hay headlights, no hay ninguna pareja resuelta? Esta es distinta, esta también, las 4 son distintas. Tenemos 2 opciones. Si no queréis aprender más algoritmos, aplicáis el que os acabo de enseñar, que es este, y os quedará una pareja resuelta. Me ha quedado esta, las demás no lo están. Entonces, pues resuelvo esta pareja como os acabo de explicar. La pongo encima de la cara azul y aplico el mismo algoritmo otra vez y ya me quedan las 4 parejas hechas. Este algoritmo es un poco largo y aplicarlo 2 veces pues evidentemente va a hacer que vayáis un poco más lentos en la resolución del cubo y podéis aprender un algoritmo directamente que os lo va a resolver, pero es un poco más largo y más complicado. El algoritmo, fijaros que no tenemos ninguna pareja hecha. El algoritmo es el siguiente. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Y ahora fijaros que nos han quedado ya resueltos con un solo algoritmo las 4 parejas, las esquinas. Y finalmente vamos a ver los 4 algoritmos para resolver las aristas de la tercera capa. Este es el primer caso en que una ya está resuelta y las otras 3 no. Entonces tenemos que fijarnos dónde van las otras 3. Sujetando la que está resuelta en la parte frontal, vamos a ver. Esta naranja va aquí, la verde va aquí y la azul va aquí. Es decir, tienen que rotar en sentido horario, estas 3 piezas. Sentido horario. Por lo tanto, aplicamos el siguiente algoritmo. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Ya lo tenemos resuelto.
Ahora tenemos un caso muy parecido, también una resuelta, las otras 3 sin resolver. Sujetamos la resuelta en la parte frontal y vamos a ver estas cómo tienen que moverse. La verde tiene que ir aquí, la naranja aquí y el azul aquí. Es decir, ahora tienen que rotar en sentido antihorario. Vamos a aplicar entonces el siguiente algoritmo. Es muy parecido al anterior, pero al revés. Es decir, R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U', R. Este sería el tercer caso. No hay ninguna resuelta de las 4 aristas. Y el intercambio que hay que hacer es la naranja va aquí, la roja va aquí, la verde va aquí y la azul va aquí. Es decir, hay que intercambiar estas dos y estas dos. Entonces podemos sujetar el cubo de cualquier forma y aplicamos el siguiente algoritmo. M2, U', M2, U2, M2, U', M2. Y por último, el último caso, no hay ninguna arista resuelta y hay que intercambiarlas esta por esta y esta por esta. Es decir, la roja va aquí, el azul va aquí, la verde va aquí, la naranja va aquí. Entonces, sujetamos el cubo de esta forma, que uno de los intercambios esté en la parte frontal y a la izquierda. Es decir, así sería incorrecto porque el intercambio tiene que ser entre esta y esta, frontal izquierda, y aquí sería frontal derecha. Por lo tanto, sujetamos el cubo así, frontal izquierda, y aplicamos el siguiente algoritmo. M2, U', M2, U', M', U2, M2, U2, M', U2. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de Freedict reducido. Con este método bajaréis mucho los tiempos, aunque al principio os va a costar porque, bueno, son bastantes algoritmos, hay que ir practicando, hay que practicarlos muchísimo para que se queden en la memoria muscular y podéis ejecutarlos rápido sin tener que pensar las letras y los movimientos. Y bueno, tened paciencia, buscad los algoritmos que os vayan mejor a vosotros. También es importante tener un cubo bueno. Este es el Bulk Power M. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirla en los comentarios e intentaré resolverosla lo más rápido posible. Y nada, nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado y dejad un like y suscribiros.